Hola, yo soy Mariana Leñero y este video forma parte de una serie de videos asociados a los problemas de conducta que tienen que ver con el oposicionismo, con el negativismo, que puede también llamarse trastorno oposicionista desafiante. En este video lo que me interesa es explicarles que existen ciertas fases en el momento en el que el joven empieza o el niño empiezan con esta situación que va acrecentándose en la explosividad o en la inflexibilidad. Es decir, que no empieza desde el principio a ser intenso, sino que empieza quizás un poco, luego mucho, hasta que explota. Muchas veces, como ya estamos cansados en el sentido de que somos los adultos los que estamos viviendo constantemente esto, porque es día tras día, no nos damos cuenta, no identificamos estas fases. Es decir, que pensamos que siempre hay una explosión. Pero si empezamos a analizar cómo se van dando, es posible que busquemos una mejor forma de encontrar estrategias para entrar en cada fase o entender cada fase. La primera fase es la fase en la que sabemos y que es necesario que reflexionemos los que estamos fuera de esto, qué es lo que lo enoja o qué es lo que lo pone en una situación de frustración. Generalmente muchos papás me dicen, pues todo. Y yo les digo, sí, pero del todo hay unas que son todavía más conflictivas para ellos. Inclusive pueden ser la comida, el cambio de que quieren que coma verduras y no come, cuando salen al recreo en la escuela, que se les está pidiendo que se queden callados. Es decir, hay muchas circunstancias que si nos ponemos sensibles a localizarlas, podemos irlas diferenciando a que no es siempre todo. Entonces, esa es la primera o la prefase, es decir, en donde vamos a identificar cuáles son las más sensibles a la cólera o al enojo. Posteriormente, empezamos ya identificadas estas, está la fase en donde empieza el enojo o la situación en la que no empieza a ver uno como su cara está cambiando, su cuerpo se tensa aquí, y entonces ahí es donde yo les recomiendo que ustedes vayan identificando cuáles son estas expresiones que hacen que veamos que ya empieza a ebullir este enojo. Y le vamos a llamar, por ejemplo, como una olla express. Cuando tenemos la olla express empieza a sonar shh. Esa es la fase en la que yo le llamo la máquina de vapor, en ese sentido, ¿no? Y muchas veces hasta lo trabajo con los pacientes. ¿En cuál estabas cuando tu mamá llegó? Y entonces, bueno, es esta fase. Esta fase es una fase en la que sí podemos intervenir, porque no está saliendo la explosión, sino está empezando la explosión. Es un momento en el que podemos, de alguna forma, ir viendo hacia dónde dirigirnos, y las estrategias que van a encontrar en ActiviVox o las estrategias que les vayamos brindando nosotros también o ustedes vayan encontrando es donde pueden intervenir en esta fase, la fase de la máquina de vapor. Posteriormente está esta fase en la que está la encrucijada, en donde ya estamos acompañados con ellos de la mano, o el compañero o el hermano, en donde están participando en este enojo. Y es la encrucijada porque es como una Y en donde uno va a decidir hacia dónde se va a ir, hacia el golpe, hacia a un evento muy explosivo, o hacia un evento en el que va a ser diferente, va a ser a lo mejor más matizado, va a ser más tranquilo, sigue siendo enojo, pero no va a ser tan fuerte. Y esa encrucijada también podemos intervenir, y muchas veces es la que, si el papá o el adulto está conectado, obviamente esto significa que ahí en esa encrucijada se van con ellos y contestan de la misma forma. Aquí los papás se pueden cachar en que están más conectados, porque esa encrucijada no es de ellos, sino también es de nosotros. Posteriormente, o la última fase, sería la fase del berrinche, o ya la fase del enojo total, del golpe, el pateo, el grito, esta actitud ya desafiante. Esta es en donde generalmente los papás reaccionan, y es cuando podemos decir que la intervención es reactiva. Yo reacciono ante este evento ya negativo. En este momento, como yo una vez se los expliqué en otro video, cuando el niño o el joven ya no se acuerda, es decir, hay tanta explosión y hay una dificultad madurativa del sistema nervioso que no ayuda a poder regular estas emociones, que no hay forma de entenderlo. Está el enojo inmediatamente.
esta es la que más nos daña como papás, como maestros, como hermanos o terapeutas, porque es donde queremos intervenir. Y es quizás en el menor, en el lugar donde no deben intervenir, y más bien tienen que darles tiempo. Tienen que alejarlo de la situación, tienen que alejarse de la situación y tienen que esperar a que pase a otra fase, que es la fase ya de la tranquilidad y sobre todo de la culpa. Muchas veces esta fase última es la que yo les comenté, en el que el niño ya no supo ni nada, pero ya tiene la consecuencia que se supone que platicaron muchas veces, pero no le entendieron. Y esta fase es donde el niño se siente tonto, en donde nosotros tenemos mucho enojo también con el niño y no hay esta comprensión. En esta fase mezclamos sentimientos también y aprovechamos ahí para regañar y para decir, sí, te lo he dicho, ya viste. Y es cuando es una fase muy vulnerable para los niños, que aunque parezca que son fuertes, o los jóvenes parezca que son fuertes, es la más dañina, en el sentido de que ahí no vamos a educar, sino vamos a educar en la fase que ya haya pasado y que ya podamos entender y decir qué sucedió, qué describimos, qué pasó, pero no en esa fase de culpa, porque ahí le entramos y los niños, esta autoestima también la vamos a ver reflejada y afectada. Espero que este tipo de, las fases que les digo, las puedan volver a escuchar y se ubiquen y vayan identificándolas y vayan viendo cómo participar en ellas. Yo soy Mariana Leñero y nos vemos en la próxima.